¿Listos? Listo. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con el favor de Dios la última sesión del semestre. Esta será la última sesión del semestre. Ya luego podemos mandarle por el grupo de WhatsApp, podemos decirles cuándo reiniciamos, si Dios quiere. Recuerden que vamos con el año lectivo, o sea, el ciclo escolar. Y les suplico, pues si pueden poner sus micrófonos, por favor, apagar sus micrófonos para iniciar. Bueno, chicos, pues recordemos que nuestro taller se llama Historia de la Salvación. Bueno, lo primero que hemos visto es que en la Sagrada Escritura se narra una gran historia. Y esa gran historia es una sucesión de historias, es una sucesión de historias, este, perdón, que se van hilvanando con algo muy importante que es la alianza. ¿Y qué es la alianza? Pues es la historia de amor de Dios con los hombres, ¿ok? Pero ¿cómo se va contando esa gran historia? Porque hay una gran historia. Entonces, fíjense cómo empezamos. Miren, les voy a dejar un ejemplo. En Génesis, que es el primer libro, comienza con la creación del mundo, ¿verdad? Empezamos con la creación del mundo y van sucediendo historias y todo. De tal manera que en el Apocalipsis, que es el último libro, termina realizándose una nueva historia. ¿Por qué? Porque ya vimos que en el capítulo 3 de Génesis, pues ahí llegó el pecado y se rompió. Entonces, ¿cómo se va hilvanando todas esas historias? Pues se va hilvanando con un hilo rojo que conecta y da unidad a toda la historia. Y eso es el Berit. ¿Qué significa Berit? Significa alianza. Entonces Dios establece una alianza contigo y conmigo. Entonces, ¿qué es la historia de la salvación? Si dijimos que en el Génesis es la creación del mundo, en el Apocalipsis vamos a ver cómo termina con una nueva creación. Y entonces nos regresa al paraíso perdido que habíamos precisamente perdido en Génesis. Entonces, ¿cómo termina la Biblia? ¿Ok? En el Apocalipsis, con una nueva creación y con un matrimonio. ¿Ok? Fíjense bien, entre Dios, entre nosotros y entre la iglesia. ¿Y por qué un matrimonio? Se preguntarán tal vez, ¿cómo inició en Génesis con una relación esponsal entre quién? Entre Adán y Eva. Ahora vamos a Apocalipsis. ¿Por qué se ve como un matrimonio? Porque para Israel la alianza es una relación esponsal. Por eso la Biblia piensa que el pecado es un adulterio. Fíjense nada más, porque el pecado no es solo fallar a una ley. El pecado es fallar a la relación de amor que Dios ha establecido contigo. Por eso San Juan en su evangelio presenta a Jesús como el esposo de las bodas de Caná. ¿Ok? Y el Apocalipsis termina, entonces, el Apocalipsis termina ¿con quién? Con una alianza nupcial, con un banquete de bodas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que le da sentido. Con él, aquí todo se cumple, la historia de la salvación se cumple con Jesús. ¿Ok? ¿Cómo nos habla Dios en esta historia de la salvación? ¿Cómo te habla a ti? ¿Cómo me hablan? Yo les voy a suplicar que nos vayamos a Éxodo 33:11.
Éxodo 33:11. Buenos días, Nati, lo Bueno, tengo. adelante, por favor. Yahvé habla con Moisés, cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Después Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Entonces, Señor. ¿cómo hablaba Dios con Moisés? Lo acaban de leer, cara a cara. Oh, Ese es el panim. El panim es hablar de un amigo hablando con otro amigo. El panim es hablando cara a cara. Por eso yo te invito que nosotros también escuchemos y hablemos con el Señor como igual que Moisés con el panim, con el amigo que me lleva a la gloria eterna a través de Cristo Jesús. Esa es la historia de la salvación. Esa es nuestra propia historia. Tanto amó el Señor, tanto te ama el Señor que nos ha entregado a su Hijo único. ¿Ok? Por eso dice San Pablo en Gálatas, dice, cuando menciona a Jesús, dice, yo hago todas las cosas nuevas. Por eso los invito a que esta historia de la salvación sea el panín, sea el que tú y yo hablemos cara a cara con el Señor, como un amigo habla con otro amigo. Entonces yo quiero que veamos eso, que no se nos olvide. La historia de la salvación es una relación de amor entre Dios y tú, entre Dios y el hombre, en una relación de panín, donde nos hablamos como el amigo, cara a cara con el amigo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Sí. vamos a ponernos en manos del Señor. Les voy a suplicar que cierren sus ojitos, se pongan su mano en su corazón y me escuchen para poder decirle al Espíritu Santo que nos auxilie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. amén, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. amén. Pues recuerden que estamos en el Evangelio de San Lucas. Ya habíamos visto cómo el Evangelio de San Lucas es el Evangelio que es para todos, no nada más para judíos, sino también para gentiles, para hombres, para mujeres, para todos. Es el Evangelio maravilloso de la misericordia. Fíjense bien, es el Evangelio de la oración. Es el Evangelio del Espíritu Santo, es el Evangelio de la Virgen María, es el Evangelio maravilloso de la alegría. ¿Ok? Entonces, yo quiero que vean muy, muy importante eso porque hay un sacerdote maravilloso que nos habla, que dice las virtudes teologales es fe, esperanza y caridad, ¿verdad? Y la caridad se ve como el amor, pero dice que más doblemente el amor es la misericordia, es el amor al cuadrado. Por eso este Evangelio de Lucas es el Evangelio maravilloso de la misericordia. Un día vamos a hablar exclusivamente de la misericordia y vamos a ver la importancia, el amor tan grande al cuadrado del Señor para cada uno de nosotros. La misericordia. ¿Ok? Pues bueno, entonces hoy vamos a ver una perícopa bien hermosa que les voy a suplicar que pongamos mucha atención. La perícopa que vamos a ver se trata de la transfiguración de Jesús. ¿Ok?
Lo vamos a encontrar también en Lucas, en el capítulo 9, versículo del 28 al 36. Alguien que nos haga favor de leerlo, por favor. Lucas capítulo 9, del 28 al 36. Por favor. 8 días después de estos discursos, Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían resplandecientes y le hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se sintieron invadidos por el sueño, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se alejaron, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, pues no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron, pero de la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después que llegaron estas palabras, Jesús volvió a estar solo. Los discípulos guardaron silencio por esos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Fíjense nada más. Entonces, la transfiguración es cuando Jesús se transfigura. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelve radiante en gloria y en una gloria divina en un monte. ¿Ok? La palabra griega para transfigurado es metamorfo, que indica una transformación que va revelando su gloria. Imagínense un gusanito que luego se transforma en una mariposa. Entonces, vamos a ver que no se les olvide que la palabra transfiguración viene de la palabra metamorfo, o sea, metamorfosis, y viene a ser una revelación de la gloria divina del Señor. Dice entonces, no, cuando leyó ahorita Tete, dice que fue en un monte. No dice ninguno de los 3 evangelios sinópticos qué monte es, pero la tradición católica lo ve como que si fue en el monte Tabor. Vamos a ver Jeremías 46:18, por favor. Jeremías 46:18. ¿Alguien lo tiene ya? Jeremías 46:18. Yo lo tengo, Nati, Adelante, por favor. para no tardar. Ok. Por vida mía, dice el rey, cuyo nombre es Yahvé de los ejércitos, si alguien va a venir, que es como el Tabor entre entre los montes, o como el Carmelo que domina el mar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que algunos dicen que cuando Jesús se llena de esa luz, se le llama la luz tabórica, porque viene del monte Tabor. Y entonces se compara, algunas personas comparan a esa luz que recibió Pablo, bueno, se llamaba Saulo todavía, cuando se encuentra con Jesús y se queda lleno de esa luz. A esa luz se le llama luz tabórica. Bueno,
Entonces vamos a ver aquí varias cosas. Si ustedes van de vacaciones a Jerusalén, van a encontrar que el Monte Tabor es uno de los destinos más visitados. Ahorita se encuentra en la cima, en este momento, en la cima se encuentra la Basílica de la Transfiguración. ¿Ok? Y esa Basílica de la Transfiguración es administrada por franciscanos. Bueno, la transfiguración, antes de que pasamos a ver versículo por versículo, es un anticipo del éxodo de Jesús. ¿Ok? Ya veíamos entonces, anticipa el camino hacia la cruz, el camino hacia la pasión, el camino de Jesús como un acto supremo de liberación. Entonces Jesús, como nuevo Moisés, está a punto de emprender una nueva Pascua que va a guiar a ti y a mí y a toda la humanidad de la muerte a la vida. Jesús será entonces el nuevo Moisés que va a pasar a su pueblo del mundo de la esclavitud a la tierra prometida. Vamos a ver, Moisés en la antigua alianza, el éxodo de Moisés llevó a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces Moisés llevó de ser esclavos a la tierra prometida. ¿Y cuál es el éxodo de Jesús? El éxodo de Jesús primero es una liberación definitiva. Esto fue pasado, pero temporal. El éxodo de Jesús es una liberación definitiva. ¿De qué? Del pecado y de la muerte a la tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra prometida? Es la resurrección y el cielo, es la vida eterna que nos tiene. Entonces, esta perícopa que estamos viendo, la transfiguración, es un momento especial, porque el punto es ese lugar en un monte, ese lugar de encuentro entre lo temporal y lo eterno. Jesús está actuando, fíjense bien cómo está actuando Jesús entre el cielo y la tierra. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es muy, muy importante esta pericopa, porque no solamente hay que, como dice la lección divina, no solamente es ver de manera literal el pasaje, sino qué me está diciendo Dios a mí. ¿Qué me dice Dios de Él mismo? ¿Qué me dice Dios de Él? Y luego, ¿qué me dice Dios a mí? ¿Y cómo le respondo yo a Dios en mi vida cotidiana? Eso es lo que vamos a hacer poco a poco. Alguien, por favor, que nos haga favor de leer nada más Lucas 9:28. Lucas 9:28. Lo tengo. Adelante, por favor. 8 días después de estos discursos, Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primero déjenme les digo algo. Esta perícopa de la transfiguración se ve en los 3 evangelios sinópticos, en Lucas, en Marcos y en Mateo. Y si ustedes ven los 2 evangelios de Mateo y Marcos, no va a decir lo que acaba de leer Estelita, no va a decir 8 días, va a decir 6 días. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cuál es la importancia. Pero primero dice, unos 8 días después, dice Lucas, unos 8 días de estos discursos. ¿A qué discursos se está refiriendo Lucas? Pues primero al anuncio que hizo Jesús en Lucas 9:22. ¿Qué les dijo Jesús en Lucas 9:22? Porque les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías y los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley.
le quitan la vida y al tercer día resucitará. Palabra de Entonces, Dios. lo primero que les dice Jesús es recordándoles que iba a ser rechazado, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero también les dice algo importante, Lucas 9:26. ¿Qué les dice? Lo tengo. Adelante. Ujú. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de su gloria, de la del Padre y de los ángeles santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos. Les está diciendo entonces cuáles son las condiciones para seguir a Jesús, pero les dice una cosa maravillosa y les dice también que alguno de los presentes va a ver el reino de Dios. Ahí mismo, Mague, Lucas 9:27. Margarita. Les digo, y es pura verdad, que algunos de los de aquí presentes no morirán sin haber visto antes el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Señor. importancia de ver tú y yo el reino de Dios. Ya veíamos en clases pasadas qué era el reino de Dios, ¿se acuerdan? Y dice la palabra, que ahorita no recuerdo en la cita, dice la palabra que el reino de Dios es conocerte a ti, Dios, y a aquel a quien has enviado. Entonces, cuando tú y yo conocemos a Dios y nos acercamos a Jesús, estamos ya conociendo y viviendo el reino de Dios. Ahora fíjense lo que dice el versículo. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿verdad? Quiero decirles que no era la primera vez que Jesús tomaba a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Cuándo fue la primera vez que Jesús tomó a estos tres discípulos más cercanos? Vamos a ver Lucas 8:51. ¿Cuándo fue la primera vez que Jesús tomó a estos tres discípulos? Lucas 8:51. Con la niña de Al Jairo. llegar a la casa, no permitió entrar en él, Con él. no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y la madre de la niña. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos. ¿De quién está hablando cuando Jesús le devuelve la vida a la hija de Jairo? Entonces, ¿a quién llevaba? A Pedro, a Santiago y a Juan. Pero fíjense lo que va a pasar. Lo que va a pasar, que luego Jesús va a pedir a estos mismos tres discípulos que lo acompañen en Getsemaní. Vamos a ver Marcos 14:33. Marcos 14:33. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora Mateo 26:37. Mateo 26:37. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Ahorita están viendo algo ya de tristeza y angustia porque ya está en Getsemaní, pero ya está a punto, ¿verdad? Ya. Pero aquí lo que quiero recalcar es que no es la primera vez que Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan. Juan. Ellos tres van a ser súper importantes. Pedro va a ser a quien le va a dar las llaves del reino. Con él va a instituir la Santa Iglesia. Santiago está muy próximo a ser entregado por Herodes, o sea que es el primero que va a fallecer.
Y Juan, pues va a ser increíblemente el evangelio de la contemplación, ¿verdad? Vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a ir revelando estos tres personajes bien importantes. Pero fíjense lo que dice el versículo. Subió con Pedro, Santiago y Juan. ¿A dónde? A orar. Ahora. ¿A dónde? A ¿A un dónde? monte. A un cerro. A un cerro. A un cerro. Primero, ya dijimos entonces que no se menciona el nombre, pero la tradición católica se menciona como el monte Tabor. 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 Ok. Y luego, justo, Estelita, lo que acabas de mencionar, ¿a qué subieron al cerro? A orar. A orar. Subrállenlo ahí, por favor. Una vez más, vemos cómo Jesús siempre está acostumbrado a orar. Siempre se da el tiempo y siempre le hace a orar ¿a quién? A orar al Padre. Siempre, siempre por eso el Evangelio de Lucas también se le llama el Evangelio de la oración. Sí. Ahora, ¿qué significa el monte? Lo hemos dicho. El monte significa lugar de oración. El monte significa el sitio donde Jesús se pone en contacto con el Padre. Son lugares donde Dios se revela. Entonces, en las escrituras, muchas veces un monte representa o conecta más bien el cielo y la tierra. Siempre lo vamos a ver en alto. Vamos a ver Hebreos 12:22. Nati, perdón. Adelante, mi niño. Sí, buenos días. En lo último, perdón, se me pasó aquí Juan, de Pedro las llaves, Santiago Es entregado el por Herodes. primero ¿Y que va a Juan? entregar, Sí. sí. Y Juan va a ser el evangelio contemplativo, el que va a poner se va a recostar su cabeza en el pecho de Jesús. Sí. ¿Te Ujú. acuerdas? Y Sí, sí, cómo no. El bueno, amado, el discípulo amado. También se dice que es el único que no murió mártir, pero recordamos sí, que él también, Juan, fue puesto en una olla hirviendo de aceite. ¿Se sí, acuerdan? Entonces Dios lo salva de ahí y luego es desterrado a la isla de Patmos, pero es súper importante porque también él, aparte de escribir el Evangelio, aparte de escribir las tres cartas, con él cerramos el canon, porque él sí. escribe el Apocalipsis. Nati, Y, Nati, yo quiero bueno, comentar. perdón, bueno, adelante, es que me Termina, faltó una termina, preguntita, pero Juanita. adelante. Termina tú, termina, Ok, Juanita. gracias. Santiago, el que fue entregado, Nati, ¿por cuál de Herodes? Pero ¿cuál de los El mayor. Herodes, Nati? El No, mayor. ¿cuál de los? Bueno, Santiago el mayor, ¿verdad? Sí, No, tienes no, razón, Herodes, Herodes. Herodes, ¿cuál tienes Herodes? razón, el hijo. El hijo. Porque ¿Cuál de los acuérdate tres hijos? exactamente, acuérdate que tiene muchos nombres, pero me parece que es Antipas. Antipas, que fue el Sí, último, ¿verdad? Ujú, sí, muy bien. sí. Gracias. De nada, Adelante. mi cielo. Gracias. Adelante. Nati, Recuerda, yo un lo que te segundito, quería, recuerda nada más, Juanita, que Sí, sí. que, lo que importa es rescatar el significado, no tanto el dato. No, No, sino que no es el, sí, sí, yo no, porque nada pensé en más, que cuál de los, no tanto el sí, nombre sí, ni el cuál de los tres, pero bueno, sí quise saber por la claro, historia de sí, ellas también. claro que sí, mi Herodes, el vida, claro que papá que sí. era tan maldoso también. Nada más que Sí, les comento que siempre es importante puntualizar el significado. ¿Qué me sí, está claro. diciendo el Señor, verdad? Eso es lo más Ujú. importante. Pero está Sí, muy cómo no. bien, Juanita. Adelante, mi Gracias, vida. gracias. Sí, Eloisa. yo lo que te quería comentar, Nati, es ahorita que tú dijiste que es donde se junta el cielo con la tierra, en esos momentos, y ahora en nosotros, en la actualidad, en nosotros vivir un poco de esos momentos es cuando estás en adoración.
que estás orando, que estás en la oración ante Jesús sacramentado y estás ahí juntando el cielo con la tierra en ese momento, porque estás ante la divinidad de nuestro Señor en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, ahorita como que recordando de que, así como lo acabas de decir, o sea, así como vivirlo ahorita, es eso, ¿verdad? Y Me aquí, recordó. y aquí les voy a decir, sí, súper importante. Les decía que en las escrituras, un monte, por eso dice que subió el monte, siempre si se fijan en el monte de las bienaventuranzas, siempre es en un monte. En el monte generalmente se conecta el cielo y la tierra. Yo quiero primero pedirles que leamos Hebreos 12:22 y ahorita les comento. Ujú. Hebreos 12:22. Lo tengo. Adelante, por favor. Gracias, buen día. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la de Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo les quiero preguntar, cuando vamos a la iglesia, generalmente afuera hay uno o dos escalones, o muchos, como en la iglesia Divina Providencia en Monclova, hay muchos escalones. Recordamos siempre que el primer paso es cuando dice, quítate las sandalias, porque entras a un lugar sagrado. Pero luego caminamos, y que se le llama la procesión, y luego el altar está sobre algo más alto. ¿Por qué está más alto? ¿Se fijan? El altar siempre está más alto. ¿Qué significa que el altar esté más alto? Eso es recordando también el encuentro, como decía ahorita Eloísa, el encuentro del cielo en la tierra, cómo ir a la ascensión, cómo estar con el Señor. Les voy a decir, por favor, que les voy a encargar de tarea por qué el altar está en lugar alto. ¿Qué significa que esté en un lugar más alto? Bueno, ya mencionamos que Jesús fue, o se refiere más al monte Tabor, pero también recuerden que veíamos cómo, vamos a buscar Éxodo 24:13. Éxodo 24:13. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Partió pues Moisés con Josué, su ayudante, y ascendió al el monte de Dios. Palabra de Dios. Ese monte al que ascendió Moisés fue el monte Sinaí. El monte Sinaí. Ahora vamos a ver Elías. Les estoy diciendo estos dos porque ahorita vamos a ver quién se presenta con Jesús. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Lo tengo. Adelante. Subió Ahab a comer. ¿Dónde está? Subió Ahab a comer y beber, mientras que Elías subía a la cima del Carmelo y se encorvó hacia la tierra poniendo su rostro entre las rodillas. Palabra de Dios. Entonces, Señor. aquí estamos viendo cómo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte. La tradición católica nos dice que es el monte Tabor. Amor. Pero vemos ya en el Antiguo Testamento cómo Moisés subió al monte Sinaí. ¿Sí? Ya se acuerdan, luego las tablas de la ley y todo eso. Y luego vemos también que Elías subió al monte Carmelo. No se les olvide eso, por favor, porque vamos a ir viendo quién se aparece con Jesús. ¿Ok? Ah, con razón. Se van fijando. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, por favor, se va a ir aclarando poco a poco. Si me quedo con algunas
cuestiones de duda se van a ir aclarando poco a poco. Alguien que nos lea, por favor, Lucas 9:29. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Gracias. Dice, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Híjole, Oramos, Señor. lo primero que vamos a ver es mientras oraba, mientras estaba orando. No dice que cuando terminó de orar, no dice antes de orar, no. Dice mientras estaba orando. ¿Qué significa eso? Significa que la oración es el lugar, es el momento donde el hombre contempla la gloria de Dios. ¿Sí? La oración es el medio por el cual Jesús se abre a la gloria divina. Pero también la oración es el medio por el cual Jesús se sumerge ¿a qué? A la voluntad del Padre. Gracias a la oración, gracias a que Jesús está orando siempre, entonces Jesús va a mostrar su verdadera naturaleza divina. No lo va a hacer antes, sino lo va a hacer mientras estaba orando. ¿Por qué insisto eso? Porque de igual manera en nuestra vida diaria, en la vida tuya y en la vida mía, el encuentro con Dios se da lo que decías ahorita, Eloísa. El encuentro con Dios se da mientras estamos orando. Fíjense bien la importancia de la oración mientras estamos orando. Y luego dice, si se fijan en la cita bíblica, en el versículo, su cara cambió de aspecto. ¿Qué significa que su cara cambió de aspecto? En lo que acaba de leer Carlita dice que su cara se mudó. Significa que hubo un cambio. Significa que tomó un aspecto sobrenatural. A ver, vamos a ver Éxodo 24:17. Éxodo 24:17. No tengo, Nati. Adelante, por favor. La gloria de Yahvé estaba en la cumbre del monte, y los hijos de Israel la veían semejante a un fuego ardiente. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que veían? Un fuego ardiente. Por eso dice, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Entonces, lo que estamos viendo, aquí es el momento de la transfiguración. El rostro transformado y los vestidos blancos resplandecientes, ¿qué representan? Representan la doxa de Dios. ¿Y qué es la doxa? ¿Qué es la doxa con X? ¿Qué es la doxa de Dios? Es la gloria de Dios. Es una teofanía, es una manifestación que confirma que Jesús verdaderamente es el Hijo amado de Dios. Es una teofanía donde vemos que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Fíjense cómo cambia. ¿Qué es lo que cambia? Cambia su aspecto, cambia su rostro. ¿Se fijan? Pero ¿qué pasó en Éxodo 34:29?
¿Qué fue lo que pasó en Éxodo 34, 29? ¿Alguien que me ayude a recordarlo, por favor? Lo tengo, Nati. Por favor, mi vida. Sí, 34. Luego Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al bajar no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Y si le seguimos leyendo en Éxodo, le tuvieron que decir porque venía, ¿cómo venía Moisés? Radiante, ¿verdad? ¿Cómo venía? ¿Qué significa eso? Significa que el encuentro con el Padre, como lo estaba haciendo Jesús, como lo hizo Moisés, venía de hablar con quién, venía de hablar con Dios. Significa entonces, siempre, muchachas, muchachos, que el encuentro con Dios siempre produce una transfiguración. Siempre. ¿No se han fijado que muchas veces decimos, ay, yo quisiera tener lo que ella tiene? Alguien levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Mira, ¿qué tal? ahorita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reflexionando sobre esto, cabe también decir que el encuentro de Dios a través de la oración también se lleva a cabo a través de la Santa Palabra, escucharla, meditarla, saborearla a diario. Sí, Aparte, con la Santa Eucaristía es otra manera bellísima de ese sí. encuentro. Y no se Ma- diga, como dices ahorita, contemplando, estar en esa estructura bella de creer en Dios y perfilar nuestro estilo de vida siempre buscando la presencia de Él. Y esa transfiguración se nota, la persona misma lo nota, porque a Dios no se le engaña, entonces, ¿qué tanto vamos, en qué actitud, en qué posición? Si estamos dispuestos a esa transfiguración, decirle, Señor, lléname de ti, quiero ser cada vez más de ti, asumo que tú eres el creador, no sé cómo oremos, pero en un momento dado eso nos permite tener muchos medios, muchas cuestiones hermosas y divinas de acercarnos más. Entonces, la transfiguración y el acercamiento con Dios, ese encuentro, hay afortunadamente muchas maneras el Santo Rosario. Si lo hacemos tranquilamente, meditativamente, todo conlleva a la historia de la salvación, todo nos lleva a Dios. Y entonces, pues nuestra vida se transfigura tanto así que si andamos muy inquietas, muy diversas, con muchas cuestiones anímicas, no sé, cualquier cosa, tanto el cuerpo reposa, descansa, como la psicología, y más aún el gozo de estar con Él. Pues Así es, mi pensamiento, gracias. claro que sí. Entonces, fíjense qué importante. Siempre el encuentro en oración con nuestro Padre también nos transfigura. Fíjense bien, así como cambió de aspecto Jesús, el Señor, durante la oración, así también nosotros podemos ser transformados. ¿Cuándo? En la oración, en la comunión, en la comprensión, la meditación de la palabra, en el ejercicio de los sacramentos, sobre todo en la obediencia a nuestro Padre Celestial. Entonces, fíjense lo que dice, esta cita bíblica es súper importante. El rostro del Señor resplandeció como el sol. Así lo cuenta Mateo. Vamos a ver Mateo 17:2, por favor. Mateo 17:2. Lo tengo. Adelante, por favor. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Palabra de Dios. Te alaba. ¿Por qué se puso su rostro como el sol?
Porque manifestó su divinidad. Porque mostró su divinidad, muy bien. Porque es nuestra luz, y porque Jesús es nuestra luz. Porque Jesús es nuestra luz, correcto. Porque sabe la gracia de Dios. Muy bien. Exactamente, porque Jesús, ¿qué nos dice Juan 8:12? ¿Por qué su rostro resplandeció como el sol? ¿Qué nos dice Juan 8:12? Lo tengo, Nati. Por favor, Moni. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. ¿Se fijaron? Ay, sí. ¿Por qué el rostro del Señor resplandeció como el sol? Porque Jesús es la luz del mundo. Y dice, el que me siga no caminará en tinieblas. Entonces nosotros, nuestros rostros también debe de reflejar la gloria del Señor siempre y cuando permanezcamos en su presencia. Y les voy a pedir algo bien importante. No se les olvide lo que nos dice en Mateo 5, del 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? ¿Hasta qué, Nati? Del 14 al 16. Perdón. Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios. ¿Se fijan? ¿Por qué el rostro de Jesús brilló como el sol? Porque Jesús es la luz del mundo. Pero luego nos dice Jesús que tú y yo también somos luz del mundo. Y somos una luz que no podemos ocultar. Estamos llamados, tú y yo, a mostrar la luz verdadera. Somos como Juan Bautista. Nosotros no somos la luz verdadera, somos nada más quien alumbra a la luz verdadera. ¿Y quién es la luz verdadera? Jesucristo. ¿Se fijan por dónde va? Esta es la parte más importante. Él es el metamorfo, es la transformación. Sí, pero tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya lo dijo ahorita Gloria. Somos hechos también de la luz y tenemos el llamado de reflejar en nosotros la luz verdadera. Como dijo Juan Bautista, yo no soy la luz verdadera, es Él. Nosotros, pero nosotros lo vamos a reflejar. Esa es la parte más importante. Lo vamos a reflejar. Y ahora viene lo que les decía, que quién estaba con Jesús. Alguien que nos lea, por favor, Lucas 30 y 31. Lucas 30 y 31. Del capítulo 9, ¿verdad? Sí, claro, claro, estamos en el 9, estamos en la perícopa de la transfiguración. Lo tengo. Adelante. Dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían resplandecientes y le hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primero, dos hombres aparecieron con él. Aparecieron con él. ¿Quiénes eran esos dos hombres? Moisés y Elías. Ya dijimos ahorita que Moisés subió al monte Sinaí. Ya dijimos que Elías subió al monte Carmelo. Vamos a ir viendo.
Ahí, antes de avanzarle, donde dice, hablaban de su partida. Encierren el verbo partida. El verbo original en griego es éxodo. Éxodo. Aquí es importantísimo. ¿Ok? Mucha gente cuando leían estos pasajes se preguntaban que por qué fueron estos dos hombres en particular, por qué fue Moisés y por qué fue Elías. Y decían, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no fue Abraham? ¿O por qué no fue David? ¿O por qué no fue Josué o Daniel? No, ¿por qué fueron Moisés y Elías? Moisés representa a los que mueren y van a la gloria. Y ahorita vamos a verlo porque Moisés representa a los que mueren y van a la gloria. Y Elías representa a los que suben al cielo sin morir. ¿Cómo está eso? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál dijiste, Nati? Perdón. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Gracias. Sí, por favor, sí. Lo tengo, Nati. A ver, adelante. Mientras caminaba conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos. Elías subió al cielo. A ver, en un remolino. no se te escucha, mi vida. Si puedes poner, les encargo que pongan silencio, por favor. Solo quien está leyendo para poder escuchar. Por favor. Adelante, por favor. No se escuchó, Eloísa. Ok, espérame, pero empezábamos en el... Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Ah, ok. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. Y Palabra de Elías Dios. subió al cielo en un remolino, es decir, Moisés representa a los que mueren y van directo a la gloria. Y Elías representa a los que suben al cielo, pero sin morir. Sin morir. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a Pero eso. ¿es porque los dos tuvieron la cara resplandeciente también? No, nada más Moisés. Nada más Moisés. Moisés lo tuvo cuando vino. Ahorita vamos a hablar de Elías, pero Moisés lo tuvo cuando vino de hablar De directamente hablar con Dios, sí. cuando hubo el encuentro y Dios les entregó las dos tablas de la ley. Así es. Precisamente vamos a ver eso. Moisés, fíjese bien, Moisés y Elías, no se les olvide. Moisés fue el elegido por Dios. ¿Para qué? Para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, conducirlo por el desierto y llegar hasta dónde? Hasta la tierra prometida. ¿Qué dice Éxodo 3:10? ¿Qué dice? Éxodo 3:10. 3:10. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor, mi vida. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Palabra de Dios. ¿Quién le dijo eso a Moisés? Directamente se lo dijo Dios. Dios eligió a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero también Moisés, ojo, dos cosas bien importantes. También Moisés era el legislador del pueblo y Dios directamente le dio los 10 mandamientos y la ley de Dios. Eso viene, los 10 mandamientos, no lo vamos a leer porque es muy largo, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, el que quiere encontrarlos. Éxodo, obviamente también lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí?
Pero también Moisés era considerado como el autor del Pentateuco. Entonces, fue el encargado por Dios de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue el legislador de su pueblo. A él el Señor Dios directamente le dio los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y además se le considera el autor del Pentateuco o de la Torá. ¿Y cuál es el Pentateuco? Son los primeros 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Entonces, Moisés, eso escríbanlo, Moisés es el representante de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios. Moisés es el representante de la ley. Ahora vamos con Elías. No se les olvide porque ahí vamos a encontrar, wow, Elías fue el más grande de los profetas. ¿Ok? Ya vimos ahorita en Segunda de Reyes que él no murió, que fue arrebatado directamente al cielo en un carro de fuego. Cuando vimos el Antiguo Testamento, lo vieron ustedes con Lulú, vimos que Elías, el gran profeta, luchó contra el rey Acab, que acaban de leer, y con su esposa Jezabel. Acab y Jezabel introdujeron el culto a Baal, un dios pagano. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pero Elías desafió a 450 profetas de Baal. ¿Y a qué los desafió? A un duelo de sacrificio, demostrando el poder de Dios cuando hizo bajar fuego del cielo. Para que se acuerden de Elías, uno de los milagros de Elías fue la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Vamos a recordar, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 21 y 22. Estamos hablando de la viuda de Sarepta. Incluso este domingo también se habló de alguien importante, ¿sí? Se habló de la tsunamita, pero aquí vamos a hablar de la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17, 21 y 22. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Ay. Tanto Israel como los filisteos habían formado sus filas y estaban frente a frente. David, al ver esto, dejó las cosas al cuidado del guardado de equipajes, corrió a las filas y fue a saludar a sus hermanos. Palabra de Dios. Yo creo Te que no alabamos, sí. Señor. Pero Vio Segunda de Reyes en lugar de Primera. Sí. Ajá. Ajá. La Primera de Reyes. Sí, me quedé confundida. Es Primera de Reyes, capítulo 17. Así es. Entonces, 21 y 22. Sí, exacto. ¿Sí lo tienen así? Sí. Ok, muy bien. Entonces, fíjense muy bien. Moisés representa la ley de Dios. Y Elías representa los profetas. ¿Ok? A los profetas. Sí. Vamos a ver. Entonces, con Moisés, perdón, con Moisés y con Elías es la suma de la revelación del Antiguo Testamento, que están reunidos ¿con quién? Con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita en el monte de la transfiguración? Aparecen entonces con Jesús, Moisés y Elías, y entonces aquí
están dando testimonio de lo que va a pasar con Jesús, de lo que va a pasar con Jesús. ¿Ok? Dan testimonio de lo que va a suceder con Jesús. ¿Y qué va a suceder con Jesús? La resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. ¿Ok? Esto es que no se les vaya a pasar, por favor. Entonces, a ver si me logro hacer entender. La transfiguración es uno de los milagros de Jesús más importante y es el milagro único. ¿Por qué es un milagro único? Porque todos los milagros Jesús los hacía para otras personas. Y este milagro le sucede ¿a quién? Al propio Jesús. ¿Se fijan? Entonces, fíjense lo más importante. Aquí es importante cinco acontecimientos claves de Jesús, que eso lo están validando con esto que está pasando. ¿Cuáles son los 5 importantes momentos de Jesús? Número 1, el bautismo. Número 2, la crucifixión. Número 3, la resurrección. Número 4, la ascensión. Y la número 5, la transfiguración. ¿Se acuerdan qué hizo el Papa Juan Pablo II en el año 2002? Ay, Dios. Con el rosario. Incluyó los luminosos, los Exacto. Incluyó los misterios luminosos del rosario, donde incluye lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué es lo que se incluye? La transfiguración. Y entonces, ¿qué representa la transfiguración? La revelación de luz definitiva en la vida de Jesús. Es el cuarto misterio luminoso. Sí. ¿Qué significa la transfiguración? Significa que Jesús está mostrando su gloria. Eso significa que Jesús está mostrando su gloria divina. ¿Se fijan? Sí. Es que no logramos comprender este momento. Jesús era hombre, acuérdense de la relación hipostática. Su naturaleza humana, completamente humana, y su naturaleza completamente divina. ¿Qué te está demostrando? Hasta se me hace un nudo en la garganta. ¿Qué te está demostrando Jesús? Te está demostrando su gloria. Te está demostrando que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Te está demostrando a dónde vamos a ir con Él, porque Él va a abrirnos el camino. Te está demostrando que cuando Él resucite, cuando Él ascienda, Él va a ir a buscar muchas moradas, dice, pero va a tener una para ti y una para mí. Está demostrando su gloria. Pero ¿qué le pasó a los muchachos? A Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Qué le pasó a ellos tres que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí? Alguien que nos lea, por favor, 9:32 de Lucas. Acuérdense que estamos en Lucas. 9:32. ¿Qué les pasó? Quedaron dormidos. A ver. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Palabra de Dios.
no. Otra gloria A ver. dice que estaban rendidos de sueño, pero Despertar. Permanecido, pero se despiertaron. permanecieron despiertos. No pasó eso en Getsemaní. Allá se durmieron y Jesús les dijo, ni una hora pueden permanecer conmigo, ¿se acuerdan? Y aquí le está diciendo, estaban cansadísimos, pero permanecieron despiertos. Y luego dice, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. ¿De quién era la gloria? De Jesús. De Jesús. De Jesús. ¿Quién estaba en gloria? Jesús. Jesús. No Moisés ni Elías. ¿Quién estaba en su gloria? ¿Quién estaba manifestando la gloria? Jesús. Jesús. ¿Y quién lo acompañaba? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Pero la gloria ¿de quién era? De Jesús. Jesús. Entonces, no sé si me estoy emocionando, pero bueno, lo primero que vemos es que Lucas en su evangelio nos deja claro que los discípulos no estaban soñando. ¿Y por qué está afirmando eso? Porque el mismo Pedro más adelante va a hacer mención de este momento que está viviendo. ¿Cómo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Quién estaba? ¿A quién se lo dijo? Pues se lo dijo al grupo de historia de la salvación. ¿En dónde? En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Lo tengo en la... Adelante, por favor. Son las bases de la fe. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo, Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. Palabra de Dios. ¿Qué dijo Pedro? Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. Su majestad. ¿Ustedes creen que Pedro no se avergonzó? Sí. Porque está diciendo, en este momento que era la transfiguración, vio la majestad, estaban rendidísimos de sueño, pero estaban despiertos. Pero ¿qué pasó en Marcos 14? Marcos 14, 37, 38. ¿Qué fue lo que pasó? Marcos 14, 37, 38. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste estar despierto ni una hora? Estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Entonces, aquí estaban rendidos de sueño, pero estaban despiertos. Y en Getsemaní se durmieron. Estaban dormidos, como yo estoy durmiendo ahorita varias personas, como se durmieron. Es que ellos están demostrando la naturaleza humana solamente, nuestras propias debilidades. Pero luego, fíjense lo que nos dice Jesús, permanezcan despiertos. Lo acaban de leer, ¿qué dice? Permanezcan despiertos. La carne es débil. ¿Cómo podemos permanecer despiertos? Porque yo puedo tener los ojos abiertos y ver y platicar y estar dormida. Lo que el Señor quiere es que estemos despiertos. ¿Despiertos a qué? Despiertos a su gloria.
despiertos a su majestuosidad. Vuelvo a decirles, fíjense cómo Moisés y Elías vieron solamente la gloria de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? No la de Moisés y Elías, la gloria de Jesús, porque Jesús es el origen y el centro de la transfiguración. Él es el Hijo de Dios. Y Moisés y Elías solo son testigos. ¿De qué son testigos? De la divinidad de Jesús. ¿Se acuerdan que nos dijo, y lo hemos visto varias veces, en Deuteronomio 19:15, qué nos dice? Deuteronomio 19:15. ¿Alguien lo tiene? Sí, lo tengo. Adelante, por favor. Un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpa o delito, sea cual fuere el delito que haya cometido. Solo solo por declaración de 2 o 3 testigos será firme la causa. Palabras de Dios. Entonces, si se están fijando, en el Antiguo Testamento se requería al menos 2 testigos para validar algo. Entonces, Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, aparecieron con Jesús en la transfiguración. ¿Para qué? Para confirmar como testigos que Jesús es el Mesías prometido y con él se está dando cumplimiento a todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. ¿Se fijan? Moisés y Elías son testigos de que Jesús es el Mesías prometido. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Sí. ¿Por qué se aparecieron? Sí. Y también los discípulos que lo vieron fueron no nada más uno, fueron 3. Sí, pero lo que está tratando de decir es que todo lo que se prometió, todas las promesas, todo en el Antiguo Testamento, ellos son testigos de que en Cristo se cumple, de que en Cristo es el nuevo Moisés, de que en Cristo ahora Él nos va a sacar de la esclavitud, pero nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Sí se fijan? Y además aquí veo un enlace tremendo del Antiguo Testamento con ya la vista de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, como mencionas, Moisés a través de la ley y Elías a través de representante de los profetas. Entonces, aquí se consolida todo y se da una realidad existencial real en la tierra y en el cielo. Pues dice uno, wow, qué fantástico. Qué fantástico, de veras, si logramos comprender realmente lo que está pasando en este momento y si logramos traer esto que está pasando a mi vida, cómo yo también me puedo transfigurar. Me dice Jesús que yo también soy luz del mundo y que debo de llevar la luz verdadera. ¿Cómo me transfiguro? Con oración en un estado de encuentro íntimo con el Señor. Qué bueno que se están viendo, Gloria, te agradezco, les agradezco a todos que vean cómo se encaja el Nuevo y el Antiguo Testamento y cómo en Jesús se da todo, se da esa nueva creación que nos va a hablar Apocalipsis, esa nueva creación. Entonces, la historia de la salvación, así se llama nuestro taller, es volver a reconquistar el paraíso perdido que se perdió en Génesis capítulo 3. ¿Se fijan? Cómo se vuelve a reconectar. Y entonces tú y yo tenemos algo maravilloso. Gracias a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos?
la entrada a la vida eterna. Eterna. ¿Se fijan? A ver, por Sí. favor, 9:33. 9:33. ¿Alguien que nos lea, por favor? Lucas 9:33. Lo tengo. Adelante. Cuando estos se alejaron, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pues no sabía lo que decía. Palabra de Dios. Pues no sabía lo que decía, dice, dice Pedro tan lindo. Ay, tan Pedro. Se fijan en Pedro cómo es tan impulsivo. Dice, qué bueno que estamos aquí, Jesús. Mira, acaba de decir Pedro, qué bueno que estamos aquí. No, hombre, ¿qué hubieras hecho sin nosotros? O sea, le dice Pedro, qué bueno que estamos aquí, le dice Pedro. Pero fíjense bien, Jesús les había dado una probadita de su gloria, cuando se transfigura, metamorfó, ¿verdad? Y entonces Pedro lo que quiere es que ese momento permanezca para siempre. Pedro acaba de tener una experiencia maravillosa en el monte Tabor, y ¿qué es lo que quería? Que se prolongara ese momento. Entonces, ¿cómo quiere Pedro retener eso que está viendo, que no lo entiende porque dice que se llenaron de temor? ¿Cómo lo puede ser? Entonces, Pedro lo que quiere es hacer 3 chozas. Una para ti, otra para Elías, Elías Moisés, y otro para. Moisés. Moisés y Sí, Elías. pero ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Primero, por favor, no es cualquier cosa. Pedro se está refiriendo a algo maravilloso. Éxodo 40, 34, 35. Éxodo 40, 34, 35. ¿Qué es lo que dice? La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube morada es sobre, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Palabra de Dios. Entonces, lo que acaba de leer Estelita, cuando Dios vino, ¿qué hizo Dios? Habitó en una tienda, tanto así que la gloria de Dios llenaba toda la morada, llenaba toda, nadie podía entrar. Entonces, Dios vino y habitó en una tienda en el desierto. Y esa tienda se le llamó Tabernáculo de la Alianza. ¿Ok? Eso fue cuando Dios vino en el Antiguo Testamento, pero la gloria de ahorita, la gloria de Jesús, no se podía retener en este momento. Aunque Pedro quisiera retenerla y hacerle 3 chozas, la gloria de Jesús no se podía detener. ¿Por qué? Porque lo leímos hace poquito, en los versículos pasados, porque antes tenían que ir camino a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el único camino hacia la verdadera gloria eterna, tanto para Cristo como para los creyentes, necesitamos entonces pasar por algo. ¿A dónde iba Jesús? A Jerusalén. Dice que iba camino a Jerusalén. ¿Y Al qué templo. pasó en Jerusalén? Pues ya su Al muerte. templo, al templo, al encuentro con Dios. Sí, Su muerte fue su muerte y su y su resurrección. resurrección. Esta La gloria pasión. no la podían detener
hasta que no pasáramos por el misterio pascual. Tenemos que, es decir, hay que tener mucho cuidado. Lo que necesitábamos hacer es camino a Jerusalén, es que tenía que pasar Jesús por su muerte, su resurrección y su ascensión. Pero hubo un problema. Pedro quería retener esta gloria. No lo podía hacer porque Jesús tenía que pasar por el misterio pascual. Pero Pedro cometió un error. ¿Qué dice el versículo? Véanlo aquí en la diapositiva. ¿Qué error cometió Pedro? Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estamos aquí. ¿Esa? No. ¿Sí? Bueno, Levantaremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pero no sabía lo que decía. Pedro vivió una experiencia maravillosa. Nada más, Nada más hasta. la cita. Dice, levantemos 3 chozas, uno para ti, otra para Moisés y otro para Elías. ¿Qué error cometió Pedro? Que quería quedarse ahí. que quería detener la gloria. Digo, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se encandiló? Se encandiló, dije yo. no. Cuando Pedro propone hacer 3 chozas, Pedro está igualando en el mismo nivel a Jesús con Moisés y a Elías. Pedro no comprende que Jesús no solo es un mensajero, que Jesús es la revelación, es el Hijo de Dios. O sea, los está equiparando y no es así. Jesús es el Hijo de Dios y Moisés y Elías son los testigos. Que Jesús Pero es divino, aparte de hombre. Exactamente. Y entonces, pero Pedro no está haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque está recordando las promesas del Antiguo Testamento. Porque cuando les dice, construyamos 3 tiendas, ¿a qué se está refiriendo? Deuteronomio 16, del 13 al 15. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Deuteronomio 16, del 13 al 15. Lo tengo. Celebrarás también, perdón. Celebrarás las fiestas de la tienda durante 7 días, una vez que hayas almacenado los productos de la cosecha de tu campo y de tu viña. ¿Hasta ahí? ¿El 13? Del 13 al 15, perdón. Perdón. Celebrarás esta fiesta con tus hijos e hijas, tus esclavos y esclavas, los levitas que viven en tu ciudad, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tu ciudad. Durante 7 días celebrarás la fiesta en honor del Señor tu Dios, en el lugar que elija el Señor, porque el Señor tu Dios bendecirá todas tus cosechas y todos tus trabajos, de manera que estarás realmente contento. Esta es palabra de Dios. Te alabamos. ¿A qué fiesta se está refiriendo Pedro? Cuando está hablando de las tiendas, ¿a qué fiesta se está refiriendo Pedro? A la fiesta de los tabernáculos. También se le conoce como Sukkot, o a veces decimos que la fiesta de las cabañas. ¿Se acuerdan? Pedro inmediatamente se hace referencia a la fiesta de los tabernáculos. Y entonces recordemos que la fiesta de los tabernáculos, que ya lo acaban de leer, era de 7 días, era la celebración más alegre del calendario judío. Y entonces, ¿qué celebraban con esa fiesta? Celebraban los 40 años en que el pueblo de Israel habitó en carpas, habitó en tiendas durante su peregrinaje en el desierto. ¿Ok? Entonces, pero fíjense lo que pasa. Más allá de la confusión de Pedro, de hablar de los tabernáculos, de hablar de las tiendas, de hablar de la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta muy alegre, muy padre. Entonces, lo que está viendo aquí
el episodio más importante que se está viendo aquí, estamos viendo que Jesús es el verdadero tabernáculo. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 8, del 1 al 2? ¿Qué dice Hebreos 8, del 1 al 2? La tengo, Nati. Adelante, por favor. Tratemos de resumir lo que hemos dicho. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha de Dios de majestad en los cielos. Él está a cargo del santuario y de la tienda verdadera, levantada no por hombres, sino por el Señor. Palabra de Dios. Entonces, fíjense muy bien. En el Nuevo Testamento, Jesús representa el cumplimiento de todo lo que se dijo en el Antiguo. Por eso está ahí como testigos Moisés y Elías. Ok, ahora, en el Antiguo Testamento, las tiendas eran estructuras de ramas, eran una estructura física donde moraba ahí Dios y decía que todo vino en la nube. Acuérdense que la nube es la Shekinah, es la gloria de Dios y que ya Moisés no podía entrar porque la gloria de Dios estaba en toda la tienda. Pero Jesús se levantó como el tabernáculo verdadero y no se levantó por los hombres, sino que lo levantó Dios mismo. Entonces, Jesús va a representar al verdadero tabernáculo levantado por Dios y no por los hombres. Y luego, ¿cómo lo confirma Juan? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo lo confirma Juan? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único cuando su Padre lo glorifica. En él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces Jesús, por favor, subrayen, Jesús es la morada definitiva entre Dios y tú. Ya no es una cuestión física, ahora es Jesús que vino, se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Van viendo por dónde va? A ver si alcanzamos a terminar. Híjole, sí, ya merito. Por favor, Lucas 9:34. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estaba todavía hablando. ¿Quién estaba hablando? Jesús. No. No. Fíjense en el versículo pasado. Pedro. Pedro. Todavía estaba hablando Pedro. Dice, estaba todavía hablando Pedro cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Ok, en el Antiguo Testamento, la nube es una de las maneras que tenía Dios para manifestar que su presencia. Vamos a ver Éxodo 13, 21, 22. Que ya lo leímos también, ahorita vamos a retomarlo nada más. Éxodo 13, 21, 22. Yahvé iba delante de ellos, señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube. ¿En una columna de qué? De nube. Nube. Sí. ¿Qué más, Maggie? En la columna de fuego, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. Palabra de Dios. Entonces, en el día era la presencia de Dios
como una nube, ¿verdad? ¿Qué dice Éxodo 24, 15, 16? Moisés pues subió al monte, al que cubrió enseguida una nube. La gloria de Yahvé estaba bajo sobre el Sinaí, y la nube lo envolvió durante 6 días. Al séptimo día, él llamó a Moisés de medio de la nube. Palabra de Dios. Entonces la nube está hablando de la presencia de Dios, pero dice una nube que los cubrió con su sombra. Cubrir con su sombra significa estar bajo su amparo. Salmo 91:1. Salmo 91:1. Tú que habitas al amparo del Altísimo Exacto, ¿qué más? y resides a la sombra del Omnipotente. Di a Yahvé, Gloria al tu Señor. refugio, es que lo estoy diciendo de memoria, perdón. Sí, A sí, ver, sí. te lo digo. Tú que Ah, habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador que busca destruirte. Te cubrirá con sus alas y será su plumaje tu refugio. ¿Le sigo? no, No, nada más palabra hasta de el Dios. 1. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nada Entonces, más entre el estar uno, ¿verdad? bajo, sí, estar bajo Sí. la sombra significa estar bajo la protección de Dios, pero hay alguien importantísimo en nuestra vida que entonces dice, cuando le dijeron, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿A quién le dijeron eso? ¿Y cuándo se lo dijeron? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. A la Virgen María en la Anunciación. A la Virgen María. En la Lucas 1:35. Ujú. Lucas 1:35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Palabra de Dios. Entonces, la nube que desciende, decimos que representa a la Chequiná. ¿Qué es la Chequiná? La La presencia gloria. gloriosa y protectora de Dios. ¿Ok? Y entonces, la nube también es el vehículo. ¿Es el vehículo de quién? Del Espíritu Santo, pero también es la morada de Dios. Dios. Fíjense bien, qué importante. Ahora, luego dice, al entrar en al entrar en la nube, se llenaron de temor, ¿verdad? Y eso lo vamos a encontrar siempre en las escrituras cuando hay una manifestación divina, siempre le va a decir el ángel, no temas, ¿se acuerdan? No temas. Entonces, el temor simboliza el recogimiento humano ante la santidad divina. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Ahora fíjense bien. Ahora bien, como la nube que cubrió la tienda del encuentro en el Antiguo Testamento, ahora cómo está el cuerpo de Jesús glorificado. Ahora Jesús es la tienda del encuentro. Ahora Jesús es el tabernáculo verdadero. Ahora Jesús es el nuevo templo en el que habita Dios. Él es la tienda, Jesús es la nueva tienda. Ujú. En Jesús, aquí viene lo importante, en Jesús ya Dios ya no es una presencia que está lejos, ya no.
ya se ha hecho visible, ya se encarnó en Jesús, ya es accesible para toda la humanidad. Entonces, ojo aquí, ¿cómo lo puedo ver en mi vida diaria? ¿Dónde lo busco? ¿Qué hago? El cuerpo glorificado de Jesús está presente en este momento. ¿Dónde? En todos los santuarios. Entonces, de los cuales en los santuarios toman el nombre de los tabernáculos o pequeñas tiendas. Un santuario toma el nombre de tabernáculo o pequeñas tiendas. Pero ese lugar del encuentro íntimo y real entre tú y él, que fue lo que nos dijo Eloísa y Gloria hace ratito. O sea, ¿dónde te encuentras? Vamos al santuario, porque ahí está la presencia real y divina. Su cuerpo, alma y divinidad, ahí está Cristo en el santuario. Es ahora el nuevo tabernáculo. ¿Quién lo confirma? Lo va a confirmar Lucas 9:35. ¿Quién lo va a confirmar? Dios. ¿Cómo? Vamos a ver qué dice. Pero de la nube llegó una voz que decía, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Palabra de Dios. ¿Dónde se acuerdan? ¿Dónde dijo Dios? Este es mi hijo. ¿Dónde dijo Dios? En el bautismo. En el bautismo. Lucas, vamos a ver, Lucas 3, 21, 22, por favor. Lucas 3, 21, 22. ¿Qué dice? Todo Un día el pueblo. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: Tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿De quién es la voz? Del Señor. De Dios. De Dios. Esa voz, ¿a quién va dirigida? Pues a todos nosotros. No, lo acaban de leer. Esa voz, Hijo. ¿a quién va? A Dios, Al a Hijo. Jesús. A Jesús. Tú eres mi Hijo. Ahora, Lucas 9:35, ¿qué dice? Dice, pero de la nube llegó una voz que decía, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. ¿De quién es la voz? De Dios. De Dios. Nuestro ¿A Señor. quién se dirige? Jesús, Ah, al Hijo. no, Al Hijo. no, a su pueblo, a su pueblo. Se dirige todos a, nosotros. como estaban en el monte Tabor, Mi vida. se dirige a En el bautismo, la voz del Padre se dirige a Jesús. Ahorita, en la transfiguración, se dirige a los discípulos. Y tú y yo, y la humanidad entera somos sus discípulos. discípulos de Jesús. Así es. ¿Ven la diferencia? Sí. En el bautismo, tú, lo acabo de leer Yolita, tú le dice, eres mi hijo. Le está hablando a Jesús. Y ahora, lo está presentando Dios a ti, te lo está presentando. Este es mi hijo. Y luego dice algo bien importante. Bueno, Dios mismo cuando está diciendo eso está avalando que Jesús es nuestro, que es el Hijo de Dios. Entonces, no dice, estos son mis hijos. No dice eso. No. Porque estaba Jesús con Moisés y con Elías. No, Así es. solamente se refiere a Jesús. Jesús. ¿Qué está pasando? Dios
está diciendo que Jesús es mucho más que Moisés y que Elías, o que cualquiera de los profetas. Jesús es mucho más, porque Jesús es el Hijo de Dios. Amado. Amado. Y se lo está revelando a los apóstoles. Y luego dice algo bien importante. Dice, este es mi hijo. Y luego dice que mi elegido. Mi elegido. ¿A qué está haciendo referencia? Mi elegido está haciendo referencias a Isaías 42:1. ¿Qué dice? Isaías 42:1. Y aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. Palabra de Dios. Entonces está diciendo también Dios que Jesús, por eso por eso Pedro no podía retener la gloria, porque Jesús, el que dice Dios, está tomando la posición de siervo sufriente. Por eso tenía que pasar por Jerusalén. Ahora les pregunto, ¿cuál era el primer mandamiento de la ley de Moisés? ¿Cuál era? Amar a Dios. Amarás a Amarás Dios a sobre Dios todas sobre las todas las cosas. cosas. Escucha, Israel. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice? Escuche. Deuteronomio 6:4. Escucha Escucha, Israel, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Nada más es el 1, el 4. 4:1. Sí, No, puede ser en adelante, pero 6:4. el primer mandamiento de la ley, lo primero que tú y yo tenemos que hacer como discípulos, y nos lo está diciendo directamente Dios, es como seguidores de Jesús, es que tenemos que escucharlo, estar atentos a la palabra de Jesús, dejarnos interpelar por la palabra de Jesús, responder como Él quiere, ¿sí? Escúchenlo, escúchenlo. ¿A quién está diciendo Dios? Al Hijo. Y por eso le está diciendo eso a los apóstoles, a los discípulos, a ti y a mí nos está diciendo Dios, escúchenlo. No a Moisés y a Elías, sino ¿a quién? A Jesús, escúchenlo. Porque Jesús es el nuevo Moisés, es mucho más allá, ¿sí? Decía en Deuteronomio 18:15, decía que Dios suscitará un nuevo Moisés, un nuevo profeta más grande que Moisés y que teníamos que escucharlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo andar el camino que Jesús quiere? Escuchándolo, conociendo sus palabras. Y también estamos viendo aquí mismo otra vez, como en el bautismo, una manifestación de la Trinidad. Estamos viendo al Padre que habla desde la nube, dice, este es mi Hijo amado, escuchen. Al Espíritu Santo que se hace presente en la nube y al Hijo que es transfigurado. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a la Santísima Trinidad. No se te olvide, escúchalo, porque a veces vamos a misa y no dejamos de hablar. Les decía la vez pasada, ¿cuáles son los 3 silencios sagrados que tenemos que hacer en la Santa Misa? Hay 3 momentos que se le llama silencios sagrados. ¿Cuáles son?
¿No están ya? ¿Ya se fueron? La Aquí consagración. estamos. Cuando El- llegas, exactamente. El primer silencio sagrado es cuando llegamos a misa. ujú, sí, ¿Para qué? Para ponernos en la presencia del Señor, para estar dispuestos, para que todo nuestro ser esté atento a la voz del Señor. El siguiente silencio sagrado es después de la homilía. ¿Por qué? Porque vas a hacer tuya las palabras que el Señor te dice. Escucha, escucha. Y el tercer silencio sagrado es después de la Santa Comunión, porque ya está contigo, porque ya hay un encuentro íntimo. Escúchalo, vívelo, ámalo. Tres Siéntelo. silencios sagrados, siéntelo, pero llegamos, hable y hable y hable y hable. Por eso lo primero O que viendo Dios el te dice celular, hoy, el celular y todo lo viendo demás. el celular. Sí, eso es de cajón. Dios te dice hoy, este es mi hijo, escúchalo. Hay una mano levantada, adelante. Sí, mira, yo veo una muy buena práctica que debemos hacer. Bueno, tratamos de realizarla por la importancia de ver el significado tan importante que es la Santa Misa. Esos 3 momentos que dijiste, más terminándose la Santa Misa, también dejar un espacio de reposo, de silencio y dándole gracias por todo eso que también vivimos, porque de verdad el sentido de la Santa Misa es, como dicen y dijeron, se me quedó muy grabado, es unir el cielo con la tierra y unirnos con ese santidad de la Santísima Trinidad. Entonces, incluyendo obviamente a María también como mujer y madre de Jesús. Entonces, pues qué belleza, qué descubrimientos hemos podido hoy meditar y bueno, la gracia de Dios. Gracias. Y luego Gloria le agregaría, porque acuérdate que la misa significa envío. Porque el Señor, después de estar en comunión con Él, el Señor te envía. ¿Y te envía a qué? Y te envía a compartir lo que estás viviendo ahorita, lo que estos apóstoles vivieron con Jesús. Porque cada encuentro es una transfiguración. Entonces, después de que tú te transfiguras con el encuentro con el Señor, ve y comparte. Ve y llévale eso a los demás discípulos. Perdón, ahorita concluimos el último versículo de esta perícopa. Lucas 9:36, por favor. Lucas 9:36. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra de Dios. Entonces, fíjense bien, después de esta visión celestial, ya Jesús se queda a solas. ¿Con quién? Contigo. Se queda a solas con sus discípulos. Y lo que hicieron los discípulos fue un silencio. Los discípulos guardaron silencio. ¿Recuerdan qué dijo Dios? Este es mi hijo, escúchenlo. Entonces nos pidió Dios que escucháramos a su hijo. Pero para escucharlo, ¿se fijan cómo se relaciona? Lo primero que tengo que hacer es guardar silencio. No puedo escucharlo si sigo hable y hable. Entonces, ya tenemos la primera actitud necesaria, la primera actitud indispensable de un discípulo, de ti, de mí, la primera actitud es escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Así es. Entonces,
Este silencio de los discípulos, ¿qué es lo que representa? Representa lo que Jesús les va a decir mucho en los evangelios. Representa el secreto mesiánico. No me quiero adentrar mucho porque ya lo hemos visto qué significa el secreto mesiánico. Ujú. Y luego dice que Jesús se queda solo. ¿Por qué se queda solo? Bueno, antes de decirle que por qué se queda solo, hay un libro que tiene el cardenal Robert Sara. ¿Se acuerdan del cardenal muy conocido? Él es un sacerdote de color. Él tiene un libro extraordinario que ojalá lo puedan conseguir. Se llama La fuerza del silencio. Es un libro extraordinario del cardenal Robert Sara. Y ahí en su libro, hablando del silencio, que los discípulos hicieron silencio, él menciona que el silencio es el lenguaje de Dios. Entonces, para poder descubrir lo que el Señor me quiere decir, lo que el Señor te quiere decir, es indispensable que tú y yo primero guardemos silencio, porque el silencio es el lenguaje de Dios. Y luego decimos que Jesús se queda solo. ¿Qué significa eso? Jesús se queda solo. Significa que Jesús está sobre Moisés y sobre Elías y sobre todos los profetas del Antiguo Testamento. Ya Jesús, aquí al quedarse solo, está mostrando la supremacía de Cristo. ¿Qué significa? Que mientras Moisés y Elías desaparecen como grandes pilares del Antiguo Testamento, entonces Jesús permanece solo. Significa que permanece como el Mesías único y definitivo, como la fuente única de revelación de Dios. Significa que después de la transfiguración se va a completar toda la misión del Señor. ¿Dónde vemos entonces la transfiguración? Lo vemos cara a cara, en el panín, cara a cara, como a mí, cuando vamos dispuestos, entregados, en íntimo regocijo, en la Santa Misa. Ahí está el Señor. Eso es, chicos, la transfiguración del Señor. No sé si hay algún comentario. No sé si me pasé de la hora. Tengo mucho que comentar, pero todavía estamos con eso. Pues no sé si se puedan quedar con algo. ¿Qué dices? Yo me quedo con que el silencio es el lenguaje de Dios. El silencio es el lenguaje de Dios. Muy bien. ¿Qué más? El silencio es entrar en la intimidad del corazón de Jesús. Muy bien, exactamente, muy bien, excelencia, muy bien. Y yo me quedo con que la transfiguración es tan llena de Dios y se emite a todas las épocas, a todos los hombres, en todos los hombres, y que esa transfiguración se haga vida para cada uno de nosotros. O sea, que sea un estilo de vivir, a diferencia de los que permitimos que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Y obviamente en ese subir a ese monte es para adorarlo y recrearnos con Él en una contemplación divina. Y es unir el cielo y la tierra y unirse de manera particular cada quien. Que no sea una moda, ¿verdad? Sino como Así estilo de es. vida. Y yo No, quiero siempre lo pedirles un diré. gran favor para poder terminar este perícopa.
Yo quiero que se vayan, por favor, a Mateo 22:32. Mateo 22:32. Mateo 22:32. Lo tengo, Nati. Adelante. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Palabra de Dios. Quiero pedirles que no se les olvide que tú y yo, gracias a la Santa Iglesia Católica, tenemos un Dios vivo. No tenemos un Dios muerto. Por eso, cada vez que vamos a la Santa Misa, que participamos en la Santa Misa, en la adoración al Santísimo, que participamos, vemos la transfiguración del Señor, vemos la gloria de Dios. Y tú debes de salir de la Santa Misa como Moisés, glorificado, porque dice que tú y yo también somos luz del mundo. Así es. Así Yo debemos pienso- salir. No con cara, "Ay", no, ¿cómo? Glorificados, porque venimos en esa transfiguración. Tenemos un Dios vivo que tiene Sí. su cuerpo, sangre, alma y Ay, divinidad están presentes. ¿Cómo debemos salir de misa? Transfigurados. Transfigurados. Así es. Llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo. Como Vivir Llenas la de Dios. No, Sí. como dijo hace poquito que tuvimos una plática con el padre Van, precisamente eso, que dejemos al final unos minutos para esa reflexión del día después de la misa. Y también algo bien importante, por lo que acaba de decir, que salgamos con esa transfiguración. Él nos dice que procuremos a donde vayas, a cualquier iglesia que vayas, procuremos de en la salida saludar a las personas que no conoces, que platiques con ella, que transmitas algo de lo que aprendiste, pero con una persona que no conoces. Muy importante. Y esa es la coinonía, hacer comunión, o sea, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo, o sea, no te puedes quedar en una tienda, como decía Pedro, tienes que llevar la gloria del Señor. Ahorita les voy a suplicar, hacemos la oración, les pido de favor que cierren sus ojos, si pueden poner en silencio, y luego termino de la grabación y solamente nos quedamos medio minutito. Pongan su mano en su corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero subir y bajar, Señor, contigo y contemplar cara a cara el misterio de Dios que estando escondido, habla, se manifiesta y te señala como Señor. Quiero subir y bajar, Señor, contigo, ascender para contemplar tu gloria, bajar para dar testimonio de ella en la vida de cada día, en los hombres que nunca se encaminaron a la cima de la fe, al monte de la esperanza, a la montaña donde Dios siempre habla, donde nunca defrauda y siempre nos dice que nos ama. Quiero subir y bajar, Señor, contigo, que no me quede en el sentimentalismo vacío, que no quede crucificado por una fe cómoda, que no huya de la cruz de cada día. Que entienda, Señor, que para bajar es necesario, como tú, subir primero a la presencia de Dios para vivirlo, ante la voz de Dios para escucharlo, ante la fuerza de lo alto para que la vida brille luego con el fulgor y el resplandor de la fe. Quiero subir y bajar, Señor, contigo y contemplar cara a cara ese prodigio de tu brillante divinidad, sin olvidar que, como nosotros, también tú eres humano. Muéstrame, Señor, tu rostro, y que para bajar al llano de cada día, no me olvide nunca de buscar y de anhelar los signos de tu presencia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permítanme dejar de compartir, por favor. Ay.
Esta oración, qué bellísima, ponerla ahí en el grupo. Bueno, yo le tomé ahorita fotografía porque está exactamente, es el completo.